A continuación vamos a ver cómo crear una capa de persistencia con JPA. Para ello vamos a trabajar con una base de datos llamada libros de MySQL, en donde tenemos pues, una serie de tablas de clientes registrados, temas en los que se organizan cada libro, listado de libros, ofertas y ventas. Nos vamos a centrar concretamente en la tabla de libros, para la que queremos crear, como digo, una capa de persistencia que nos permita posteriormente hacer distintas operaciones sobre esta tabla, como añadir nuevos libros, búsquedas, etc. Cada libro se caracteriza por un ISBN, que es el campo clave, primary key, título, autor, precio, páginas y un identificador de tema que lo permite identificar los libros de la tabla que corresponden con cada uno de los temas de la tabla de temas. Bien, bueno, pues de momento vamos a minimizar esto y vamos a NetBeans y vamos a crear desde NetBeans nuestra capa de persistencia, que puede formar parte de una aplicación web habitualmente, pero también podría ser una aplicación de escritorio. En nuestro caso, pues bueno, vamos a crear un proyecto web, ¿vale? Una web application que vamos a llamar, pues, por ejemplo, pues C1 ejemplo persistencia de libros. Creamos la aplicación web, utilizamos por ejemplo Tomcat, porque ahora realmente lo que nos interesa es la capa de persistencia. De momento en este vídeo es lo que nos interesa. No, por ejemplo, si quisiéramos utilizar Hibernate como framework de persistencia, NetBeans lo tiene aquí incorporado para que lo podamos activar e incorporarlo a nuestra aplicación, pero no vamos a usar Hibernate, vamos a utilizar el JPA, que es el estándar para acceder a la capa de persistencia, que es lo que realmente se emplea en las configuraciones habituales que se hacen en los nuevos desarrollos. Aunque todavía hay muchos desarrollos que utilizan Hibernate con su API propietario y demás, pero lo normal a la hora de hacer un desarrollo nuevo es emplear ya JPA, que es el estándar de Java, con su API y sistema de configuración de entidades, y luego por detrás como motor pues podríamos utilizar Hibernate, que es uno de los más eficientes. Podríamos utilizar cualquier otro, la característica que tiene JPA. Bien, finalizamos la creación de la aplicación. Ahora cerramos pues toda esta parte de las páginas y demás, porque ya digo que lo que nos interesa es, vamos a crear una capa de persistencia. ¿Cómo creamos una capa de persistencia con JPA dentro de una aplicación? Bueno, pues nos vamos a colocar encima del proyecto y a través del botón derecho vamos a seleccionar en la opción New, pues vamos a buscar una opción que, bueno, puede que aparezca directamente en el menú o puede que no, ahora veremos dónde encontrarla, que es crear entidades desde una base de datos. Aquí me aparece directamente pues porque ya se ha utilizado alguna vez y entonces te lo pone ya en el menú de acceso rápido, pero si no, nos iríamos a Other, categoría Persistent, y ahí elegiríamos la opción Entity Classes from Database. Nos vamos al siguiente paso y ahí nos va a pedir, bueno, el asistente este de NetBeans necesita conectarse con la base de datos para saber qué tablas tiene y a partir de ahí pues generar las entidades, ¿no? Que eso es la parte fundamental de la capa de persistencia. Como bueno, pues no hemos conectado todavía con esa base de datos, elegiremos una New Database Connection. En Driver elegiremos el tipo de base de datos con la que queremos conectar. Seleccionaremos el driver. Este es un driver de MySQL que trae ya NetBeans, pero podríamos a través del botón add añadir cualquier otro que nosotros tengamos para trabajar contra MySQL. Pero bueno, este mismo pues podría valer. Y en el siguiente paso ya nos pide los datos para conectar este asistente con la base de datos. Esto no es que vayamos a hacer un objeto connection, o simplemente eso es información que necesita el propio asistente de NetBeans para acceder a la base de datos y saber qué tablas tienen de cara a poder generar esa capa de persistencia que va a consistir en las entidades y en la configuración, y, bueno, incluyendo también la incorporación del motor que vamos a utilizar. Bien, pues le damos el password para conectarnos con la base de datos. La base de datos con la que nos queremos conectar es libros, como hemos visto antes. Estas propiedades, esta es la cadena de conexión que va montando él. Nosotros no nos tenemos que preocupar más que los datos correctos para conectar con la base de datos. Incluso podemos hacer un test de conexión para comprobar que efectivamente conectamos bien. Y a partir de ahí, en el siguiente paso, pues aquí no hay nada que elegir porque no hay ninguna división en esquemas dentro de nuestra base de datos. Confirmar la cadena de conexión que va a lanzar el asistente para enganchar con esa base de datos y al finalizar, pues bueno, pues aquí si nos da algún error, pues
Puede ser porque tengamos... A ver, vamos a repetir el password, a ver si es que lo he metido mal. Bueno, ahora sí, debe ser que había metido mal el password y por eso no había conectado con la base de datos. Ahora ya ha conectado bien y ha detectado las 5 tablas que hay dentro de esa base de datos. Nosotros solamente de momento queremos generar entidades y toda la capa de persistencia solo de esa tabla, de la de libros. La añadimos a la lista de tablas seleccionadas. En el siguiente paso pues nos dice, mira, tienes una tabla de libros y te voy a generar una entidad asociada a cada tabla, porque por cada tabla siempre se va a generar una entidad. Recordemos que la entidad, los objetos de la entidad representan las filas de una tabla de la base de datos. No hay entidades que mezclen campos de varias tablas, no. Cada tabla tendría su propia entidad. Si vamos a trabajar con varias tablas, pues tendríamos varias entidades. Normalmente suele ser habitual nombrar a la entidad, a la clase, que como vas a ver ahora es un JavaBean básicamente, pues en singular, ¿vale? Si la tabla está en plural, pues en JavaBean se nombra la entidad en singular. Aquí nos pregunta el paquete donde queremos guardar esa clase, nuevas clases, entidades. Y luego, bueno, pues aquí hay una serie de pestañas que vamos a eliminar, porque esto genera elementos adicionales que ahora de momento pues no vamos a necesitar. Las name queries y tal, que luego comentaremos. Lo único que sí queremos es el persistent unit, que ahora veremos lo que es cuando ya se haya generado la capa de persistencia. Es un archivo de configuración de JPA que necesita pues para proporcionarle los datos de esa capa de persistencia, es decir, qué motor voy a utilizar, contra qué base de datos me tengo que conectar para hacer la sincronización de los datos, etc. Bien, en el siguiente paso pues también nos va a preguntar cosas sobre campos que pudieran ser de tipo colección, que no es el caso, entonces dejamos los valores por defecto y bueno, aquí no tocamos nada más, ya directamente finalizamos y ahora pues veremos que se nos ha generado un paquete en la aplicación llamado entidades, donde tenemos una clase, la clase libro, que es JavaBean, como vamos a ver, que representan pues los datos de la tabla de libros, es decir, tendrá un atributo por cada una de las columnas que haya con sus correspondientes métodos setGet. Si nos abstraemos un poquito de las anotaciones que ahora explicaremos, pues fíjate que tienes el ISBN, título, autor, precio, etcétera, su constructor o constructores para poder crear, bueno, pues ha creado 3, uno sin parámetros, otro solamente con el campo clave, otro con todos los campos, en fin, para poder crear un objeto libro y como ves, pues bueno, pues los métodos setter y getter que nos permiten acceder a esos campos de manera individual. O sea, es un JavaBean. ¿Qué se diferencia de los JavaBean que hayamos podido ver hasta ahora? Pues que vemos una serie de anotaciones que corresponden pues, con el sistema de configuración de entidades de JPA. Estas anotaciones, @nomequeries, @id, basic, etc., pues son anotaciones del paquete JavaX Persistent, ¿vale? Que es un paquete de Java Enterprise que forma parte pues, de esta especificación JPA. Vamos a comentar algunas de las anotaciones más interesantes que hay que utilizar a la hora de configurar una entidad. @entity podríamos decir que es la principal porque se coloca delante de la definición de una clase y sirve para indicar que esa clase es una entidad y debe ser tratada como tal, para que el motor de persistencia lo tenga en cuenta. @table viene a decir al motor de persistencia a qué tabla está asociada esa entidad. Como veis, el nombre de la tabla es libros. @namequeries, de momento, pues esto no lo vamos a comentar. Es más, esta anotación la podríamos borrar porque ahora mismo eso se utilizaría si fuéramos a utilizar pues, consultas contra la capa de persistencia, que ahora en este ejemplo no, y el siguiente no vamos a utilizar, pero más adelante sí veremos algún ejemplo con consultas, con queries. Bueno, ya una vez dentro de la clase, pues tenemos una serie de anotaciones sobre cada uno de los atributos que representan a las distintas columnas de la base de datos, de la tabla de la base de datos. El campo que hace de primary key, en este caso es el ISBN, debe venir anotado pues, por la anotación @id. Y es que el motor de persistencia debe ser capaz de identificar y distinguir unas entidades de otras. Y eso lo hace a través de la primary key, que coincide con la primary key de la base de datos. Bueno, pues para saber cuál es la primary key y poder hacer esa distinción entre entidades es necesario que esa columna, ese atributo en este caso, pues vaya anotado con @id. Después hay una serie de anotaciones @basic por cada una de las columnas que son opcionales realmente para indicar
pues si se trata de un campo opcional, si es obligatorio. Realmente esta anotación podríamos haberla omitido, ¿vale? Puede indicar alguna otra característica más, pero básicamente pues utilizamos las configuraciones por defecto que aparecen para los campos. Luego tenemos la anotación @column, que sirve para indicar pues cada atributo a qué nombre de columna está asociada. Como ves, pues bueno, el asistente nos ha generado nombres de atributos que coinciden con los nombres de las columnas. En ese caso, podríamos también haber omitido esta anotación. Es decir, si yo no utilizo la anotación @column delante de un atributo, supone ya automáticamente el gestor de persistencia, el motor de persistencia, que el atributo en concreto está asociado con una columna con el mismo nombre del atributo. En este caso, pues bueno, es redundante, pero bueno, pues está ahí también como aclaratorio, ¿no? Y con esto, pues ya tenemos la entidad creada y configurada. Pero el gestor de persistencia, el motor de persistencia, pues bueno, tiene que conocer más datos. Es decir, no solamente qué tabla es, la asociación de campos con columnas, tiene que saber también pues dónde está la base de datos, etc. De hecho, toda esa información de configuración, porque esto sería la configuración de las entidades, pero en JP hay una configuración global adicional, aparte de la que se haga en las entidades, que se encuentra en un archivo llamado persisten.xml, que lo tienes aquí, en la sección Configuration Files, un archivo de configuración persisten.xml. En este archivo, bueno, si vemos, esto sería una vista de diseño que tiene NetBeans, pero si vemos la vista de código, pues nos aclararemos quizá un poquito más. Es un archivo que tiene un elemento principal, persisten, en el cual pues está dividido en unidades de persistencia. Unidad de persistencia porque pudiera ser que nuestra aplicación quisiera acceder a distintas bases de datos y para cada base de datos incluso utilizar un motor diferente. Cada base de datos tendría sus tablas, tal. Entonces por cada base de datos tendríamos una unidad de persistencia. El caso es que solamente tenemos una, bueno, la unidad de persistencia, claro, que se le ha dado este nombre por defecto. Y bueno, cada unidad de persistencia se caracteriza pues básicamente por qué motor de persistencia que se va a utilizar. Esto que tienes aquí es el nombre de la clase del motor de persistencia. El motor de persistencia, como dije anteriormente, no es más que una librería de clases Java. Bueno, pues hay una que es, digamos, la clase principal, que es el Persistent Provider en este caso, que se encuentra en este paquete, que es el que gestiona, apoyándose en el resto de clases de la librería, pues todo lo que es el acceso a datos. Entonces es necesario indicarle pues que vamos a utilizar este motor de persistencia. Cada motor de persistencia pues tiene sus propias propiedades. Como ves aquí, lo mínimo será indicarle al motor de persistencia pues las propiedades para conexión con la base de datos. Ves aquí una propiedad URL, estos sean los nombres estandarizados de las propiedades, la cadena de conexión, pues aquí ya le está diciendo qué base de datos es, dónde se encuentra, el puerto. Y luego, pues bueno, el usuario para conectar con la base de datos, el driver que estamos utilizando y el password, la contraseña. Poco más. Además de esto, bueno, pues sí, comentar también que tenemos aquí este elemento class que viene a indicarnos la lista de clases que forman parte del juego de entidades con las que vamos a trabajar. Las entidades son entidades por el hecho de estar anotadas con @entity, pero puede ser que a lo mejor pues en una determinada unidad de persistencia quieras utilizar unas entidades y en otra unidad de persistencia otras entidades. Entonces debes indicar aquí qué lista de clases, qué clases forman parte de cada unidad de persistencia, que obviamente esas clases tienen que ser entidades. Y con esto pues ya quedaría configurada la capa de persistencia para trabajar con JPA.